van a separar. La veo luego. ¿Dónde nos para No sé. No, yo no me... Si quieres, busca cuál es la... Es que no sé ni cómo se ven los números, pero... No sé dónde se vean los números, pero si ves que mi silla está más adelante, yo... Cuidado.
Bienvenidas y bienvenidos a la presentación del libro Diplomáticas Mexicanas. Esta tarde nos honran con su presencia Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores. Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado de la República. Alejandro Alday González, director general del Instituto Matías Romero. Embajadora Patricia Galeana Herrera, coordinadora y coautora del libro Diplomáticas Mexicanas. Alicia Girón González, coautora del libro. Isabel Reguerena Citeri, codirectora de X Justicia para las Mujeres. Agradecemos también la presencia del honorable cuerpo de funcionarias, así como las exitosas mujeres que hoy se encuentran en nuestro público, distinguidas por romper techos y paredes de cristal durante todas sus trayectorias. Invito ahora al maestro Alejandro Alday a iniciar el evento. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Me da muchísimo gusto recibirles aquí en el Instituto Matías Romero, la casa de la formación de las diplomáticas y diplomáticos de México, para la presentación de una obra pues que es muy importante para el conocimiento y el estudio de la historia de las diplomáticas de México, pues un estudio de la historia hecho en retrospectiva, pero con perspectiva de género, con lo cual hoy en día estas obras, y esta en particular, pues nos dejan ver con mucho mayor detalle la calidad, la fuerza, la decisión de muchas mujeres muy valiosas que han participado en la historia diplomática de nuestro país. Doy la bienvenida nuevamente a nuestro canciller, al secretario Marcelo Ebrard. Muchísimas gracias, canciller, por siempre estar aquí. A la presidenta del Senado de la República, ministra Olga Sánchez Cordero, a la autora, doctora Patricia Galeana. Bienvenida a su casa. Usted dirigió este instituto durante algunos años con muchísimo éxito y influyó también en la vida de algunas personas que hoy forman parte del servicio exterior. Muchas gracias. Y a la doctora Girón también, bienvenida al instituto. Isabel Reguerena, gracias por estar aquí. Qué gusto volverte a ver después de algunos años que trabajamos en la misión de México en Nueva York. Bueno, bienvenidas todas, la subsecretaria, senadoras de la República, compañeros, compañeras del Gobierno Federal. Nos da mucho gusto poder inaugurar esta presentación en una tarde espléndida para poder hablar de este libro. Muchísimas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, maestro Alday. Ahora damos la palabra al canciller Marcelo Ebrard para dirigirnos algunas palabras. Primero que presente su libro, Patricia, porque es quien nos puede compartir de qué se trata de mejor manera, por favor. Apreciada presidenta del Senado de la República, muy apreciado canciller, estimadas y estimados colegas, señoras y señores, la desigualdad de género ha sido histórica y universal. Las mujeres han tenido que luchar por cada uno de sus derechos en todos los ámbitos y el diplomático no ha sido la excepción. Los gobiernos no daban su beneplácito a representantes mujeres. Se consideraba que le restaban importancia a la representación, además de ser
socialmente inaceptables. México fue el primer país de América Latina en aceptar a una mujer embajadora, Alejandra Kollontai, representante de la Unión Soviética en 1926. Mientras Guatemala, por ejemplo, rechazó a Gabriela Mistral en 1939. Sin embargo, nuestro país fue de los últimos 6 en darle la ciudadanía a sus mujeres, hasta 1953, después de la Convención de Derechos Políticos de la ONU de 52. Ello tuvo un impacto negativo en la situación no solo de la población femenina, sino de la democracia mexicana. En correspondencia con la falta de ciudadanía de las mujeres, la Ley Consular del Servicio Exterior Mexicano de 1923 especificó que solo podían ser empleadas y no funcionarias. El reglamento de 1934 implícitamente excluyó a las mujeres, ya que estableció que los miembros del servicio exterior deberían ser mexicanos por nacimiento y casados con una connacional. Las enmiendas de 1940 y 1955 permitieron el ingreso limitado de las mujeres y fue hasta 1967 cuando se permitió su ingreso pleno. A través de los siglos, la historia de las mujeres fue ignorada. En la cultura patriarcal establecida desde la prehistoria, el poder es masculino. La historia se ocupó primero de estudiar a la política, después a la economía, aportación del materialismo histórico, posteriormente estudió a la sociedad y a la cultura. Y gracias al feminismo se inició el estudio de la historia con perspectiva de género en la década de los 60 del siglo pasado. Con este enfoque, nos dimos a la tarea de hacer la historia de las pioneras de la vida diplomática mexicana, desde la primera mujer que tuvo un nombramiento diplomático hasta la primera canciller. Convocamos a miembros del servicio exterior, de la academia, del ámbito cultural, especialistas en el tema o testigos presenciales de sus acciones. La realización de la obra enfrentó múltiples obstáculos en medio de la pandemia. 2 de las autoras se enfermaron de COVID y tuvimos la gran pena de que una de ellas falleció. La doctora Leticia López Orozco, historiadora que se encontraba elaborando la semblanza de Cordelia Urueta, canciller de tercera en el área consular en 1939 y una gran artista plástica. La obra contiene las semblanzas de 10 diplomáticas que fueron protagonistas de la política exterior de México a lo largo del siglo XX, desde el triunfo de la Revolución Mexicana. La primera es Hermila Galindo, nombrada comisionada cultural en 1920 por el presidente Venustiano Carranza. La líder sufragista difundió internacionalmente las ideas revolucionarias, promovió la Unión Indolatina y redactó la doctrina Carranza, que se encuentra incluida en el artículo 89 de nuestra Constitución vigente. La segunda es Palma Guillén, primera mujer designada ministro plenipotenciario, adscrita en Colombia en 1935 a 36 y en Dinamarca en 1937. Fue también miembro de la delegación permanente ante la Sociedad de las Naciones en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, cuando se escribieron páginas gloriosas de nuestra política exterior en defensa de Austria ante la invasión nazi de 38,
de Finlandia ante la Unión Soviética en 1939. Estos dos textos fueron de mi responsabilidad. El tercero, sobre Cordelia Urueta, como ya dijimos, fue el último escrito por la investigadora Leticia López Orozco, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Nuestro homenaje más sentido a su memoria. La doctora López Orozco destaca en su texto que gracias a su función diplomática, Cordelia Urueta pudo enriquecer su formación autodidacta en París y Nueva York, convirtiéndose en una de las artistas mexicanas más reconocidas internacionalmente. La semblanza de Amalia González Caballero, primera mujer designada embajadora, fue elaborada por la historiadora Enriqueta Tuñón. La feminista y sufragista se formó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, igual que Palma Guillén. Representó a México en la Conferencia Internacional de San Francisco en 1945, fue vicepresidenta y después presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres y embajadora en Suecia, Finlandia y Suiza. El embajador emérito de la UNAM, doctor Sergio García Ramírez, hizo la semblanza de María Lavalle Urpina. Testigo presencial de su obra, el jurista destaca su labor diplomática en organismos multilaterales, tanto en la OEA como en Naciones Unidas, en pro de los derechos humanos, por lo que fue acreedora del reconocimiento de la ONU. La maestra normalista y licenciada en Derecho por la UNAM, fue una de las dos primeras senadoras en la historia de México y la primera mujer que presidió la Cámara de Senadores. Fue también la primera magistrada del Tribunal de Justicia del Distrito Federal. La biografía de Paula Alegría fue elaborada por el embajador Carlos Pujalte y la consejera de Cooperación Internacional Paloma Ojeda. Alegría Garza fue la primera embajadora de carrera del Servicio Exterior Mexicano. Participó en la delegación de México presidida por Jaime Torres Bodet para la creación de la UNESCO y se integró formalmente al personal de carrera del Servicio Exterior en 1959, tras realizar los exámenes correspondientes. En 1962 fue designada embajadora en Dinamarca, cuyo gobierno la condecoró en reconocimiento a su labor diplomática. La escritora Elena Poniatowska hizo la semblanza de Rosario Castellanos, con quien tuvo una entrañable amistad. La considera la más importante escritora mexicana contemporánea. Feminista militante, como embajadora de México, Castellanos logró importantes acuerdos científicos y culturales con Israel. Poniatowska destaca que Golda Meir la consideró más propositiva que la mayoría de los diplomáticos. La biografía de Emilia Telles fue elaborada por el embajador José Piña, quien colaboró con ella cuando fue la primera mujer subsecretaria de Relaciones Exteriores. El autor refiere cómo aprobó en primer lugar, por encima de 60 aspirantes, el examen de oposición para el ingreso al Servicio Exterior Mexicano. Tuvo una brillante carrera hasta ser ascendida al rango de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria en 1976, designada subsecretaria de Relaciones a cargo de Cooperación Internacional, Asuntos Culturales y del Archivo Histórico Genaro Estrada. La semblanza de Graciela de la Lama fue elaborada por la doctora en Economía Alicia Girón, directora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, aquí presente. La doctora Girón refiere las aportaciones de la Lama a los estudios asiáticos y africanos y su obra diplomática en la India y en Egipto. La obra concluye con la semblanza de Rosario Green, primera secretaria de Relaciones Exteriores de México, elaborada por la embajadora Olga Pellicer,
quien hace una remembranza testimonial de su colega y amiga. Refiere su formación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, su trabajo académico en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y en este Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos, así como su obra sobre las relaciones México-Estados Unidos. Destaca su trabajo como defensora de derechos humanos y subsecretaria de Asuntos Políticos de la ONU, así como sus aportaciones como canciller a la política exterior de México. De esta forma, Diplomáticas Mexicanas presenta dos tipos de textos, los testimoniales y los académicos. Los primeros tienen el valor de constituir una fuente de primera mano. Los segundos pudieron realizarse gracias al Archivo Histórico Genaro Estrada. Nuestro agradecimiento a su directora, la doctora Laura Beatriz Moreno Rodríguez. La obra pudo ver la luz gracias al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM y a la editorial Siglo XXI. Agradecemos su apoyo al maestro Rubén Ruiz Guerra, director del CIALC, así como la anfitrionía del maestro Alejandro Alday. Agradezco a mi querida amiga, la senadora Olga Sánchez Cordero, miembro de FEMU y feminista de toda su vida, que nos haya acompañado en esta sesión. Y quiero manifestar mi más profunda gratitud al canciller Marcelo Ebrard, mi querido amigo, por su presencia en esta presentación, misma que refrenda sus convicciones feministas que me constan de larga data, así como su compromiso con una política exterior feminista por el bien de México y del mundo. Muchísimas gracias, canciller. Gracias a todas y a todos por su atención. Sí, gracias. Siguiendo el orden que se había propuesto, le damos la palabra a la doctora Alicia Girón, quien pues, ya fue presentada por la doctora Galeana. Adelante. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Bien, buenas tardes. Saludos a los miembros del Presidium y agradecimiento a usted, señor canciller, por la invitación. Senadora, nos da mucho gusto que esté usted aquí con nosotros y también el director de esta casa, el Instituto Matías Romero. Bien, es un gusto estar aquí en este recinto del Instituto Matías Romero por su importancia para la diplomacia mexicana. El libro Diplomáticas Mexicanas que hoy se presenta tiene un significado especial por varias razones. En primer lugar, es el recorrido de más de un siglo de la diplomacia mexicana con perspectiva de género. Segundo, nos muestra la evolución e incorporación de las mujeres como representantes de nuestro país en la toma de decisiones en diversos foros internacionales para resaltar la presencia de México a nivel internacional como participante, organizador y anfitrión. Desde diversas trincheras, Hermila Galindo, Palma Guillén, Cordelia Urueta, Amalia González, María Lavalle, Paula Alegría, Rosario Castellanos y Emilia Telles, hasta Graciela de la Lama y Rosario Green, dieron forma a la política exterior de México y hasta hoy esto se reconoce. Bien, hoy nos pareciera ciencia ficción
y voy a volver a repetir lo que ya dijo la doctora Galeana. La Ley del Servicio Consular Mexicano de 1923 especificaba que las mujeres solo podían ser empleadas y no funcionarias, y el reglamento de 1934 excluía implícitamente a las mujeres. Las enmiendas de 1940 y 1955 permitieron el ingreso limitado de mujeres y fue hasta 1967 que se permitió su ingreso pleno. Hoy, la renovada participación de mujeres destacadas de nuestro país florece en la política exterior feminista. Mi impresión es que la administración Ebrard ha sido la que ha llevado del discurso al hecho la política exterior feminista. Hoy, la subsecretaria de Relaciones Exteriores y la subsecretaria de Multilaterales y Derechos Humanos, al igual que las distinguidas diplomáticas y representantes de México en el exterior, son mujeres destacadas que nos cuentan una historia feminista y de orgullo. Hoy casi se alcanza la paridad en las representaciones y hoy se celebran concursos de ascenso que consideran esencial la paridad. El libro académico, y al fin y al cabo, se centra en historias de vida. Graciela de la Lama, creadora de instituciones y visionaria de los estudios de Asia y África, estuvo acompañada de íconos de la vida política de la India, como Jawaharlal Nehru e Indira Gandhi, activa en las negociaciones con otras instituciones dedicadas a los estudios de estos grandes continentes. Tanto en Europa como en América Latina, vivió la conformación de los países independientes de las colonias europeas y rompió la visión europeísta existente en Hispanoamérica al traer a México el Congreso Internacional de Ciencias Humanas en Asia y África del Norte. La embajadora Graciela de la Lama, al terminar de su periodo en la India, fue nombrada embajadora de México en Egipto y concurrencias ante Irak, Siria, Jordania y Sudán entre 1988 y 1992. En el marco de la política exterior mexicana, Egipto era un punto estratégico para todo Medio Oriente. La diplomática, por su trayectoria académica, conocimiento y experiencia en los estudios africanos y asiáticos, era en este momento la mejor carta para representar a México en Egipto y sus relaciones, sobre todo con los países de la Liga Árabe con sede en El Cairo. Graciela de la Lama, mujer sobresaliente como estudiante, interesada en los estudios del sánscrito y traductora de la Karika, obra exponente de la filosofía Vedanta, formadora de generaciones a través de la docencia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y del Colegio de México, conformó toda una serie de jóvenes especialistas, hoy representantes en la vida pública en nuestro país, tanto en el ámbito nacional como internacional. Quiero mencionar que su tesis de maestría, que es una traducción de este libro que acabo de mencionar, del Karika de los Vedantas, está en la Biblioteca Central escaneada para aquellos que la quieran consultar. Estas mujeres abrieron brecha y siguen prosperando sus logros, llenando de historia y experiencia a mujeres diplomáticas que con su misma pasión ponen el nombre de México en alto. Y quiero terminar con el último párrafo de Olga Pellicer, cuando termina la semblanza de Rosario Green, porque confieso que Rosario Green fue mi mentora. Sobre todo cuando empecé a estudiar el endeudamiento externo de México, y toda su obra fue para mí una gran maestra y sigo impulsando el no pago de la deuda externa. Pero voy a leer lo que dice, lo que dice Olga Pellicer, dice: ojalá que las causas por las que ella luchó, y son las siguientes: ¿hasta dónde ha avanzado la defensa de los derechos humanos?
¿Dónde se encuentra el proyecto para ejercer un contrapeso a la vulnerabilidad frente a Estados Unidos? ¿Qué tan significativos son los presupuestos asignados a la cooperación internacional para el desarrollo? ¿Se ha logrado fortalecer la presencia de México en América Latina, en Centroamérica en particular? ¿Ha mejorado el trabajo del Poder Legislativo en materia de política exterior? Todas esas preguntas llevan a señalar los múltiples obstáculos que han tenido los caminos que Rosario Green trazó. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias por sus palabras. Efectivamente, a partir de que se anunció la política exterior feminista por parte de nuestro canciller, pues se han llevado a la práctica todos esos derechos que estaban ahí en las convenciones internacionales y que fueron formando parte de las normas del sistema jurídico mexicano. Y hoy en día pues se viven cada vez más y en todos los ámbitos, lo cual celebramos. Las mujeres que lucharon por ello hoy lo ven también en la vida, en sus propias vidas, pero de las mujeres más jóvenes. Mencionaba usted la paridad dentro del servicio exterior y ahora acabamos de tener una primera etapa de reclutamiento de la nueva generación y hay un porcentaje muy marcado superior de mujeres a hombres. Entonces, pues es algo que desde luego hay que celebrar y hay que seguir trabajando. Y precisamente para escuchar también pues la visión y el estudio de esta obra por parte de una joven abogada, Isabel Herreguerena, te damos el uso de la palabra y te agradecemos nuevamente el estar aquí con nosotros. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, saludo al Presidium, agradezco muchísimo a la invitación al canciller y saludos a la presidenta del Senado, a la embajadora Galeano, a la doctora Girón y por supuesto al director general Alejandro Alday, con quien hace ya algunos años tuve el gusto de trabajar en Nueva York en la misión de México ante Naciones Unidas. Para mí es un gusto poder comentar esta obra que es muy relevante para mí como mujer feminista joven, que invita a mirar que las mujeres estamos y hemos estado a través de la historia y que hemos sido borradas de esta historia. Este libro, que quien no lo ha hecho, las invito a leerlo, tiene demasiados puntos a comentar, pero no tengo tanto tiempo, solo me dieron 10 minutos, por lo que me centraré solamente en 7 puntos que creo muy relevantes. Primero, tiene un trabajo impecable de investigación, que eso no sorprende con el gran trabajo que siempre ha hecho la embajadora Galeana como historiadora. Pero el trabajo que logran hacer en un contexto de COVID, donde no hay información sobre las mujeres, y si bien el archivo tiene información, no había información como tal, se van a toda la información hemerográfica y logran un libro sustentado realmente con información que nos llena. El segundo punto que va de la mano es la selección de las autoras y los autores. Creo que el equilibrio tanto de miembros y miembros del servicio exterior, de la academia y de miembros de la cultura que tienen relación como tal, muchos de ellos, con las diplomáticas, lo hacen entrañable. Recuerdo, y ahora que acaba de leer la doctora Girón este extracto de la embajadora Pellicer, una de mis partes favoritas del libro, que las invito a leer, es una parte un apartado donde dice: Charo, mi amiga, mi amiga, cercanías y diferencias. Entonces, es un retrato íntimo de las diplomáticas que logran marcar hitos. Ese es el tercer punto que quisiera hablar.
creo que además de mostrar la evolución de la historia mexicana, la evolución de la política exterior y el papel de la mujer en ella, logra mirar varias partes de la política exterior. Por una parte, las relaciones bilaterales, cuando vemos cuál, por ejemplo, es el papel de Palma Guillén en Colombia, quien tuvo que enfrentar muchísimos obstáculos, donde era sentenciada por llevar ideas revolucionarias y socialistas, los vínculos de Rosario Castellano en Israel y todo el trabajo de Graciela de la Lama en India y en Egipto, en Asia, donde fortaleció los vínculos bilaterales. Asimismo, se logra ver el papel de las mujeres en organismos multilaterales con el papel de Palma Guillén, Amalia Castillo, María Lavalle y Paula Alegría en diferentes organismos internacionales que ahora mencionaré, así como Rosario Green cuando fue subsecretaria de Asuntos Políticos de la ONU. Y también lograr ver cómo desde México y dictando la política exterior, el papel que han tenido las mujeres, como Emilia Telles, la primera subsecretaria de Relaciones, y Rosario Green, la primera canciller mexicana, que como sabemos fue muy importante su trabajo en hitos como siendo embajadora en Alemania cuando cae el muro de Berlín, la firma del Telecán, la salida del G77, el ingreso de la OCDE y cómo creó un legado sobre cooperación internacional al crear, por ejemplo, la Amexit. El cuarto punto que me gustaría hablar es cómo, que es un punto que ya abordó la embajadora Galeana, es cómo las mexicanas creamos política exterior. El ejemplo es Ermilia Galindo, quien creó la doctrina Carranza, que está en nuestro artículo 89, como ya mencionaba, pero cómo nosotros participamos en el modelo de seguridad colectiva cuando Palma Guillén fue parte de la delegación de Sociedad de Naciones y Amalia Castillo de la Conferencia de San Francisco de la ONU. Aún así, Palma Castillo se enfrentó contra el propio Alfonso Reyes, presidente, quien en el momento que iba a dar un discurso no le iba a dejar por ser mujer. Entonces, es un libro muy interesante porque van a encontrar todos estos contrastes y obstáculos y luchas y estereotipos que tuvieron y que siguen enfrentando las mujeres. Asimismo, se puede ver cómo esta política exterior feminista que se está exponiendo ahorita, teniendo a más mujeres en órganos como a la doctora Leticia Bonifaz en la CEDAW. Esto también ocurre y lo podemos ver en este libro con el caso de María Lavalle y Amalia Castillo, que fueron parte tanto del de la Comisión Interamericana de Mujeres como la Comisión de Estatus de la Mujer. Y el papel de Paula Alegría creando la UNESCO, así como las relaciones culturales que hizo Cordelia Urrieta. También me parece muy importante cómo cruza toda esta política exterior con la historia del feminismo mexicano. ¿Por qué? Porque todas estas políticas también estaban cruzadas con las historias sufragistas y de lucha de Ermilia Galindo, de Amalia González, de María Lavalle y de Paula Alegría, que impulsaron con serios discursos desde el interior y el exterior, el voto de las mexicanas. Y el gran discurso de Rosario Castellano de 1971, donde toca este tema que es tan importante hoy en día, que es el trabajo doméstico y el trabajo de cuidados, cuando le exige al presidente Echeverría qué se va a hacer sobre esto. Asimismo, me parece muy interesante, y en esto no voy a ahondar porque creo que ya se ha hablado, cómo narra la evolución del servicio exterior mexicano, donde como en un principio las mujeres no podíamos ser consideradas parte del servicio exterior, y claro que tiene que ver con un reconocimiento de nuestros derechos al interior, porque siempre es muy importante reconocer que cuando hablamos de una política exterior tenemos que ver qué está pasando en el interior. Si no nos reconocían derechos políticos y civiles, era muy difícil que nos lograran reconocer como embajadoras. Asimismo, me parece muy interesante cómo narra la historia de Paula Aguirre y todos los obstáculos que presentó
cómo Emilia Telles entró en el SEM y escaló todos los niveles de la carrera diplomática hasta llegar a ser subsecretaria de Cancillería. Por último, y para mí es muy importante, estos libros son los que tenemos que escribir. Estos libros son los que hacen la diferencia para que mujeres y niñas sepan que pueden ser diplomáticas, sepan que no es un sueño y es un mundo de hombres, sino que han habido mujeres que lo han logrado y que habemos mujeres en la lucha y mujeres que luchando han logrado y han peleado por nuestros derechos y tenemos que seguir exigiéndolo. Celebro que la embajadora Galeana y todas las autoras, así como la Cancillería y el Instituto Matías Romero, dé apertura a estos libros, porque lo que hace es impulsar a que las mujeres tengamos más lugares y sigamos creyendo que nuestros sueños son posibles. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Isabel Reguerena por este comentario tan completo sobre la obra, que denota que lo has leído con absoluto detalle. Muchísimas gracias, y creo que vale la pena compartir también que aquí en el Instituto estamos llevando a cabo publicación de obras relacionadas con temas como la política exterior feminista. Hicimos una que le da proporciona la base teórica y conceptual de una política exterior feminista. Les vamos a compartir también una revista sobre feminismos y política exterior, que es nuestra última revista de política exterior publicada hasta el momento, al final. Entonces, bueno, aproveché para hacer el comercial y darle la palabra con enorme gusto a la presidenta del Senado y ministra Olga Sánchez Cordero. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias por tu anfitrionía aquí en este maravilloso Instituto Matías Romero. Marcelo Ebrard Casaún, secretario de Relaciones Exteriores, también muchísimas gracias por la invitación. A Patti Galeana, yo te digo Patti, aunque debiera de decirte embajadora Patricia Galeana, coordinadora y coautora de la obra. A veces me sale más la emoción, Patti, de nuestra amistad, y también con algunas senadoras como Malú, como Berta, en fin, me sale, pero debería de ser un poquito más formal a veces, mi querida Patti. Patricia Galeana, embajadora, coordinadora y coautora de la obra. También muchas gracias, Alicia Girón, por compartir tus palabras, y de verdad qué obra tan maravillosa nos toca presentar, y tu participación ha sido muy importante. Y también Isabel, qué interesante, Isabel. Sí, efectivamente, esta generación de mujeres jóvenes como tú, que están luchando y siguen luchando por una posición en el servicio exterior, pero gracias a nuestro querido canciller, con esta perspectiva de género que ha tenido en la inclusión de mujeres, embajadoras, cónsules. De verdad, Marcelo, tu compromiso ha sido patente con la perspectiva de género en la Cancillería desde que llegaste a la Cancillería. Muchas gracias. Y desde luego saludo a mis queridas senadoras y embajadoras también, pero senadoras, a la embajadora Carmen Moreno Toscano, a ti, Malú, a Berta Carabeo. Muchas gracias a todas, a todos los que están aquí presentes. Mi querida Leti Bonifaz, ya sabemos que tienes una obra en ciernes ahí de investigación de la historia de México, entrelazada con estas grandes mujeres diplomáticas. La queremos también pronto, mi querida Leti. Ojalá desde Comitán la estés escribiendo también mucho, y como nuestra representante de CEDAW en México. Y a la esposa de Marcelo, gracias por tu presencia. De verdad, qué gusto me da verte aquí en el Instituto Matías Romero. Gracias. Pues amigas y amigos todos, igual que lo decía Patti Galeana, una de las más grandes injusticias de nuestra memoria colectiva se ha planteado en la inercia de la cultura patriarcal, sin duda. Al desaparecer a las mujeres de los relatos épicos de la historia nacional, y esta mecánica de negación o menosprecio
ha impactado, sin duda, en todo tipo de figuras, como escritoras, filósofas, guerreras, espías, enfermeras, empresarias, y mujeres cuya influencia política, social o diplomática, en este caso, ha sido omitida o disminuida. En este contexto, esta obra, Diplomáticas Mexicanas, de la embajadora Patricia Galeana, ha generado grandes expectativas entre quienes llevamos varias décadas pugnando por un trato justo entre hombres y mujeres, mi querida Patti. Claramente, quienes conocemos la trayectoria y la producción académica de la embajadora Galeana, esperamos con mucho entusiasmo ver cómo se devela la vida y la obra de las mujeres que han hecho historia en el servicio exterior mexicano. Quizá, a partir de este libro, las aportaciones de las mujeres como Palma Guillén, primera mujer de alto rango en el servicio diplomático, de Paula Alegría, que ya se ha dicho mucho, primera mujer embajadora, de María Emilia Telles, primera mujer oficial mayor de la Cancillería, por cierto, o la exsecretaria, mi amiga querida, en paz descanse, Rosario Green, que ha sido un ícono en la diplomacia mexicana. Como recuerdo nuestras conversaciones, como recuerdo inclusive una comida con Hillary Clinton, estando presente precisamente Rosario Green y exponiendo Rosario una maravilla de tesis sobre por qué no teníamos una comunidad latinoamericana o una comunidad americana completa, como en ese momento estaba la comunidad europea. Y de verdad, y las cancilleres también, las exsecretarias, Patricia Espinosa o Claudia Ruiz Massieu, todas estas deberían ser revaloradas ante los ojos y la historia de nuestra nación. Sin embargo, estoy segura de que las que más alegría están sintiendo con la publicación de este texto son las 17 embajadoras activas en el Servicio Exterior Mexicano y ese 31% de personas que trabajan en el Servicio Exterior Mexicano y que son mujeres. Acabamos de escuchar que el reglamento solo les permitía a las mujeres ser empleadas, no funcionarias. Increíble. Pero qué bueno que lo traemos a colación para que nos acordemos de esta historia y de estas luchas y de estas guerreras. Por todos estos motivos, confío en que este libro va a impulsar o reforzar decisiones políticas, tanto política exterior, porque el canciller es un comprometido con ellas, y administrativas del canciller Ebrard, que siempre han estado orientadas a hacer un servicio exterior mexicano que se encamine a la igualdad de género. En ese sentido, es justo reconocer la congruencia de la Cancillería, de verdad, Marcelo, al impulsar la política exterior feminista y promover el reconocimiento a la labor de las mujeres diplomáticas mexicanas. Esta decisión posiciona a México como el primer país de América Latina en adoptar una política de esta índole, el primer país latinoamericano en adoptarla, situándolo a la par de países como Francia, como Noruega, como Canadá, como Suecia, sin duda alguna, reafirmando la importancia de la igualdad de género para el desarrollo de las sociedades, porque estas son justas y pacíficas con la inclusión de las mujeres. Hace unos días tuvimos en el Senado de la República al embajador Juan Ramón de la Fuente. Y precisamente en unos temas en donde él platicaba toda su experiencia como embajador de México ante Naciones Unidas y el problema y la crisis en Ucrania y en Rusia. Y nos decía algo interesante, me lo dijo a mí en corto. Cuando las mujeres intervienen en una negociación de paz, esta paz es más duradera y más permanente. De verdad, como que cuando me lo dijo,
sí se me estrujó el corazón. Y desde el Senado de la República, por supuesto, y obviamente aquí por mis compañeras, tanto Malú Micher como Berta Carabeo y las que están también en la Comisión de Género y en otras comisiones, hemos impulsado acciones para acompañar al Gobierno de México en esta materia. El pasado 4 de noviembre del 2021, aprobamos un proyecto para reformar la Ley del Servicio Exterior Mexicano, con la finalidad de materializar los principios de paridad de género, igualdad y acceso a una vida libre de violencia. Embajadora Patricia Galeana, como mujer, te doy las gracias. Te doy las gracias por este esfuerzo, como autora, como coordinadora de todo este esfuerzo, que estoy segura de que, con la sensibilidad del canciller ante estos temas, harán historia y derivará en cambios positivos al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que ya hay cambios importantes. Como lectora, también te lo agradezco, porque sin duda alguna esta obra, además de ser original, tengo la certidumbre de que será un texto obligado para quienes nos interesa la historia de la lucha de las mujeres en este México y por un México mejor. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias. Muchas gracias a la senadora Sánchez Cordero, presidenta del Senado, por esas palabras tan cálidas. Y bueno, pues tenemos que reconocer también su trayectoria en el Poder Judicial, incidiendo en cambios a través de casos y casos y casos para que en México se hicieran realidad las normas internacionales. Muchas gracias también por eso. Y pues le damos la palabra al canciller Marcelo Ebrard para concluir este evento. Muchísimas gracias, canciller. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeras, compañeros, muy distinguidas y distinguidos invitados. Desde luego saludar a quienes me han antecedido en el uso de la palabra y muy señaladamente, por supuesto, a quien coordina los trabajos para este muy importante texto, la embajadora Patricia Galeana, muy querida amiga, pues muy recientemente fue nuestra representante de México en Colombia, y es una gran historiadora que se ocupó de coordinar este esfuerzo, estos trabajos. Habría que decir, ustedes se preguntarán, ¿por qué es tan importante desde una perspectiva no solo de quienes estamos en una causa feminista, sino desde el punto de vista del conjunto de la sociedad? ¿Por qué es importante esto? Yo les diría lo siguiente, me preguntaría, ¿cómo podríamos organizar una sociedad que garantice libertades, derechos, igualitaria, si no es con un compromiso feminista? ¿Cómo se podría hacer? ¿Cómo se podría organizar? Entonces, hay que tener como una acción afirmativa consistente, permanente, expansiva, para lograr un objetivo mayor que nos involucra a todas y a todos, que es, en primer lugar, reconocer lo que es justo, la igualdad, la protección de los derechos de las mujeres. Y en segundo lugar, construir una sociedad diferente, porque no se puede construir una sociedad diferente si no hay igualdad de género. Esto que parece tan obvio no lo es en la acción política. O quizá a algunos les parezca, bueno, es un tema de las mujeres, en la defensa de sus derechos. Pero lo primero que tenemos que tener claro, y por eso es importante este libro, es que cualquier perspectiva de futuro, desde un ángulo igualitario, pasa necesariamente y en primer lugar por la igualdad de género y el respeto a las libertades esenciales de la persona y a sus derechos. Y la historia del feminismo en México es una historia exitosa, también es lo que quiere decir. Cuando ustedes revisan estos textos, imagínense que hace poco menos de 100 años no podían ser funcionarias. Estamos en 2022. El reglamento al que se alude, si no mal recuerdo, es del 26. Bueno, pues entonces quiere decir que hace un siglo,
no podía ser funcionaria del servicio exterior mandatado en una disposición legal. Entonces, en este siglo, no solo se desmontó eso, sino que ahora tenemos una obligatoriedad de paridad y de acción afirmativa permanente en favor de la mujer. Es un logro mayor, mayúsculo. Alguien dirá, ¿por qué se tardaron 100 años? Bueno, la libertad de votar pues, tomó cientos de años. Entonces, si comparamos la causa feminista con otras causas, ha sido muy exitosa gracias a mujeres como las que nos presentan ahora en esta colección de reflexiones y de experiencias sobre lo que fue y ha sido la política exterior de México desde el punto de vista de las mujeres que han participado a pesar de esas prohibiciones. Otra cosa muy interesante, me parece a mí, es el empezar a dar cuerpo con esos trabajos a una historia de México desde el punto de vista femenino. Es decir, en la historia de México, como en otros países, ahora les digo de dónde viene esta reflexión, las mujeres aparecen muy de vez en cuando y siempre asociadas a alguien más. Es muy raro que sea por sí. Entonces, nuestra historia tiene desde luego sus figuras estelares, femeninas, pero no tenemos la visión femenina de la historia de México. Esto es una parte de eso. Cuando era imposible entrar al servicio exterior, cuando no te aceptaban como embajadora, además de la lucha por ese derecho tan elemental, tan esencial, también tenías que luchar el doble, el triple o más para que tus ideas fueran tomadas en cuenta. Pero ¿saben qué? Sí lo lograron. Está la doctrina Carranza. ¿Qué tan Carranza será después de lo que se ha dicho aquí? Habría que ya ajustar el apellido. Entonces, resulta que es una doctrina que su origen es femenino, pero había que ponerle un masculino. Entonces, me parece muy importante la reflexión a la que nos convoca entonces, porque deberíamos tener la historia de México desde el punto de vista femenino. ¿Qué ha sido la experiencia? Ahora, ¿alguien dirá eso es posible? Bueno, después de ver esas evidencias, ya quien lo pregunte, pues hay que hablar a fondo con esa persona. Es obvio que sí es muy importante y posible. Es más, deseable. ¿Por qué? Porque nos dice mucho de a dónde queremos ir, hacia dónde quisiéramos construir la sociedad que viene. Entonces tiene mucho que ver con el futuro, como siempre, ¿no? La visión de la historia de México y su explicación te lleva a una conclusión hacia el futuro, de hacia dónde quieres ir. Entonces, por esa razón me parece que es muy interesante y seguramente este capítulo de las mujeres en la política exterior de México puede ser como una muestra de lo que sería una historia más general con una visión femenina de la historia del país. Ahora, concluyo con esta idea en el ámbito internacional. ¿Se puede caracterizar una política exterior como feminista? Porque esa fue la discusión que tuvimos al interior de la Cancillería. Y para no repetir apropiaciones como las que acabamos de ver ahorita con la doctrina Carranza y otras doctrinas, pues tengo que reconocer que Rosalinda, que también es diplomática y nos acompaña el día de hoy, participó en ese debate y nos decía, bueno, si no se puede hacer una política exterior feminista, entonces, ¿qué tipo de política exterior podemos hacer? ¿Cuál sería la caracterización de la política exterior de México? ¿Por qué feminista? Porque estamos diciendo que la única manera de construir una sociedad igualitaria es con una causa feminista en el ámbito de nuestro país. Bueno, ustedes imagínense en el exterior, si ustedes pudiésemos viajar en este momento a todos los continentes, ustedes llegarían a la conclusión de que aquellos países en donde las mujeres están en condición de igualdad son la extrema minoría. Si tuviésemos ahora la posibilidad de estar en un satélite y pudieses poner colores en el globo, más allá del color azul del mar, dirías, pongamos color morado si quieren, los países, por eso dije el mar, los países que tienen condiciones, vamos a decir, muy cercanas a la igualdad de género, creo que serían un puñado, serían algunos países que no verías mucho, ¿no?
aquellos en donde está en desigualdad extrema, las pones en otro color, ese sería el color dominante, hoy. ¿Por qué entonces tiene que ser un mandato exterior? Porque quieres cambiar esa circunstancia, no porque pienses que la ideología que defendemos, sustentamos o las propuestas son superiores a las de otros países, sino porque asumimos que el camino que debe seguir el conjunto del mundo es hacia la igualdad de género. Así como lo pensamos que debemos ir hacia la igualdad en todos los sentidos, que no deberíamos de tener 1,000 millones de personas con menos de $2 al día, pero adivinen qué, de esas 1,000 millones, ¿cuántas creen que son mujeres? 650 millones. Entonces, ¿cómo no vamos a defender una política exterior feminista? A mucha honra, y lo vamos a seguir haciendo. Y no eso, no pasa por promover mujeres, claro, en muy diferentes cargos, en todos los que podamos, debemos hacerlo. Pero va más allá, tiene que ver con un argumento que involucra a todas las representaciones, que es luchar por la igualdad de género, que es la igualdad sustantiva de toda la sociedad. Entonces, muchísimas gracias, de veras felicidades, Pati. Gracias por esta oportunidad y a todas las distinguidas personalidades que hoy nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Iba yo a hablar de Rosario, que fue mi maestra consentida. Ah, sí. No, pues ella, Ella fue mi maestra en 1978, 79 y 80. sí, yo la visité, su primer libro. Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Matías Romero agradece a todas nuestras autoridades y distinguidas invitadas a esta presentación. Les pedimos aguardar un momento en sus lugares para dar unos regalos. Y vamos a tomar 2 fotografías, por favor, una del Presidium, canciller, ministra, invitada, si nos hacen favor, y una segunda foto, si nos hace favor, que los miembros del Presidium bajen a la primera fila para tomarla, digamos, desde el escenario. Gracias. Aquí en el patio trasero está el libro, lo pueden conseguir, obtener. Y ya nada más para concluir, si los miembros del Presidium nos pueden apoyar colocándose en la primera fila. Sí, por favor, si se puede poner usted en medio. Les pedimos que se paren.